Mi nombre es Enrique Tahuachi y sean todos bienvenidos a mi podcast La Realidad en Palabras. Bienvenidos al episodio de hoy con Neftalí Zamora, precandidato a diputado por el circuito de Panamá Norte. Bienvenido, Neftalí. Buenas, ¿cómo estamos? A ver, cuéntame un poquito qué es lo que te motiva a ti a... Me estabas contando que hiciste la transición de activista a político, ¿no? Cuéntame más o menos por dónde empiezas. Cuéntame, por ejemplo, cuando eras activista. Todo comenzó en los clubes de debate, en Panamá Norte, el colegio público Monseñor Francisco Beckman. Yo, por cosas de la vida, había estado siempre en un colegio privado, producto quizás de el clásico regaño que le dan a los niños de que no te voy a cambiar a un colegio público. Bueno, fue cumplido en mi caso. Por portarme mal, terminé el Beckman, pero al final fue una de las cosas que mejor la mejor decisión de mis padres, porque al final del día, sin quererlo, me expusieron a esto que en este momento, hoy puedo hablarte que soy precandidato independiente a diputado, una decisión que se tomó en 2014 quizás, en el que me cambiaron de colegio y ya eso cambió mi vida. De ahí comencé a tener la primera exposición que fueron los clubes de debate dentro de este colegio con un pequeño y un poco incipiente club de debate que comenzaba a dar sus primeros pasos. Y luego de eso comenzamos a formalizarnos más. Fue el primer colegio público que tuvo un club de debate de mano de Jóvenes Unidos por el Diálogo, que es la organización en la que trabaja HUT, se llama el nombre y lo lleva la USMA, que básicamente desde allí nace la iniciativa que ahora se convirtió en la Asociación Panameña de Debate. Y bueno, ese primer esfuerzo, ser un club de debate en colegio público, fue lo que realmente a mí me cambió la vida. Me dio la oportunidad de exponerme a muchos temas internacionales siendo un adolescente y también me dio la oportunidad de poder comenzar a entender que la vida y los problemas van más allá de las cuatro paredes que uno tiene. En ese sentido, desde ahí comenzó la experiencia de debate per se, comencé a aprender sobre competencia de debate, comencé a aprender sobre argumentación, comencé a aprender sobre lógica, comencé a aprender sobre argumentación, sobre todo este conjunto de herramientas que uno utiliza y que uno, en este momento, al día de hoy uno usa. Pero, y no se limita solo a eso, comencé también a exponerme a otras realidades diferentes a la mía, en el sentido de quizás para arriba, comenzaba a convivir con chicos de colegios privados, me daba cuenta que efectivamente la educación, no solo privado-pública, sino la educación privada en el centro de la ciudad sí es diferente a la educación en las periferias, y eso lo vamos a ver a lo largo de todo el podcast también, hablar un poco sobre la diferencia entre la periferia y el centro. Y adicional, entender y ver también cómo la dinámica de esfuerzos de educación extracurricular pueden y le cambian la vida a los estudiantes. Ahí fue donde me di cuenta que efectivamente habían chicos que se lo pasaban hablando en inglés todo el día y eso era algo que para mí era algo que no pasaba. Comencé a darme cuenta que habían chicos que hacían esta actividad de debate pero estaban en 5 o 6 actividades más y son unas personas muy ricas a nivel intelectual. Okay. Y eso, conjunto de esfuerzos, te comienza a abrir los ojos, te das cuenta que hay un universo más allá de lo que yo vivía en lo que serían 4 paredes imaginarias de Panamá Norte. Ese fue el primer impacto que tuve, darme cuenta que hay algo adicional afuera, que hay personas adicionales afuera que están preparando bien a sus hijos, que están tratando de invertir bien en su educación y que han tenido la suerte, sobre todo, de poder nacer en familias que le dan la oportunidad de hacer esto. Dentro de esa dinámica encontré los que en su momento fueron mis primeros amigos, comencé a convivir con ellos, comencé a darme cuenta que efectivamente había más calidad educativa, había más de estas cosas y me comencé a dar un poco, no de rabia, pero me comencé a dar un poco de resentimiento el hecho de que esto no pueda ser solo para mí. Entonces, en vez de quejarme únicamente, comencé a actuar. Luego de pasar del club de debate del Beckman, terminé graduándome y comencé a trabajar en la Asociación Panameña de Debate y comenzamos a dar clases y llevar estas herramientas que, como te comenté, causaban este resentimiento de no poder enseñárselas a todo el mundo,
comenzamos a llevarlas a colegios públicos, tuvimos incidencias muchos en el Cantón, en San Miguelito y otros colegios públicos del área, pudiendo darle estas herramientas a los que ahora son adultos profesionales, que dentro de todo uno no se tiene que sentir responsable de lo que han logrado ellos en su vida, pero por lo menos sabe que uno aportó un poco en su dinámica normal y que le dio esa misma exposición que tuve yo, que habían otras cosas pasando además de la educación a ellos. Y eso fue algo muy bonito, fue algo que nos regaló a todos los que estuvimos dentro de ese proceso. En ese tiempo había un Juan Diego mucho más pequeño que no es el que conocemos ahora, había una Samantha Clich mucho más pequeña que no es la que conocemos ahora, había un conjunto de los que hoy estamos siendo candidatos que estábamos en eso, estábamos enseñando debate, participando en competencias, estábamos compartiendo y lejos de ser un regaño como lo fue, como en su momento lo sentí, irme al Beckman, lo que me hicieron fue un regalo, que fue el regalo de poder entrar a este club y así mismo poder desarrollarme y poder hacer lo que estoy haciendo, que es participar como precandidato independiente a diputado en Panamá Norte. Dentro de esa dinámica, luego comencé a estudiar, comencé en una organización que se llama Fundación Libertad. Esta organización dentro de todo liberales, sobre todo en materia económica, me dieron la oportunidad de coger cursos, tuve la oportunidad de casi ir a una importante, casi todos los países de Centroamérica y una gran cantidad de los países de Latinoamérica, para aprender de políticas públicas, aprender de economía, y así mismo conectaron con otras organizaciones como Jóvenes Unidos por la Democracia, perdón, Juventud Unida por la Democracia, y un conjunto de otros organismos como Red Latinoamericana perdón, ¿cómo se llama? IRI, que es el Instituto Republicano Internacional, y un conjunto de otras organizaciones que nos dieron en su momento la oportunidad de tener lo que nosotros valoramos en ese momento cuando estábamos comenzando nuestros 18, 19 años, que era mucho conocimiento. Y bueno, tuve la oportunidad de viajar, conocer bastante, sobre todo en materia académica, y luego llegué a Panamá Norte y me di cuenta que todo lo que había conocido no generaba ningún tipo de cambio. Comencé a organizarme, eso ya estamos hablando, llegando a pandemia, hice una organización que se llama Norte Progresa, en la que comenzamos a movilizar iniciativas, entre esas sobre todo enfocadas en participación ciudadana, y esas herramientas de participación ciudadana, facilitárselas a los vecinos. Fue interesante la respuesta. Te comento que en la primera reunión yo no esperaba ni 15 personas, nada, te lo comento, yo publiqué la imagen y comencé a rodar, llegaron en torno a 45 personas, creo que un poco más, y me di cuenta que efectivamente en Panamá Norte había una necesidad de participar, y esa necesidad de participar es la que está tratando de cubrir en esa herramienta que te comento, activismo, y a la vez que pasaba eso, pasaron muchas protestas, muchas cosas y comencé como, o sea, ya como que estaba como pez en el agua entre el activismo comunitario dentro de Norte Progresa y la incidencia mucho en temas nacionales con protestas y demás. Luego de eso, asumiendo que me las sabía todas, comencé a organizar políticamente y después me di cuenta que todo eso que te comenté no define necesariamente al panameño a pie. Todo ese conjunto de cosas que veía como un valor importante, que veía como un valor bueno, que veía como algo que realmente debía cambiar las cosas, no necesariamente define los problemas que tiene una persona en el día a día. Eso me di cuenta en campaña, cuando comencé a caminar y me di cuenta que no es que a la gente no le importe participar, ojo, no va por esa vía el comentario, sino que para ellos es mucho más relevante el día a día, para ellos es mucho más relevante entender que les vaya bien en su trabajo, que puedan darle a sus hijos un buen futuro, que puedan darle educación de calidad, que puedan darle comida de calidad, que puedan darle infraestructuras públicas de calidad. Eso quizás es más relevante que todas las cosas que había aprendido, que era mucha teoría. Entonces, ahí comencé un proceso mucho más empático de comenzar a entender y escuchar a las realidades de las comunidades. Y ese proceso me lleva a donde estudio en este momento. Sigo aprendiendo, sigo conociendo más realidades y sigo tratando de, en la medida de lo posible, resolver dentro de lo que cabe como aspirante algunas problemáticas y activamente tratando de cambiar realidades llegando al puesto que quiero llegar. Ok, déjame hacerte una pregunta. Hablas de que el panameño común, eh, mm,
O sea, le interesa más el día a día. Yo creo que la mayoría de las personas eso es lo que les preocupa. O sea, Claro. cómo cuando llega el 15 y tengo que pagar la luz, tengo que pagar los servicios, tengo que pagar, no sé, el supermercado, ¿cómo voy a hacer? Entonces, yo creo que fundamentalmente, o sea, eso es sumamente importante. Es que, sobre todo, y ahí es donde viene el cambio de activismo a ser político, a mantenerse en política. Cuando tú estás activamente defendiendo puntos como activista, dígase puntos medioambientales que son extremadamente relevantes, dígase puntos institucionales que son extremadamente relevantes, dígase puntos de lucha contra la corrupción que son extremadamente relevantes, a ti te cuesta entender, en primera instancia, por qué la gente, por ejemplo, apoya a un Martinelli todavía sabiendo que lo designaron corrupto en Estados Unidos y este conjunto de cosas. Literal, o sea, Y preso con las pero se esposas. te hace mucho más sencillo, se te hace mucho más sencillo cuando entiendes que la gente de verdad sentía que tenía un caudal económico mayor en ese momento. O quizás recuerda esos momentos de su vida como momentos en los que la pasaba mejor y quieren regresar a esos momentos. Al final del día no es Martinelli, o no es, puede ser cualquier imagen, puede ser un Lula da Silva en Brasil, puede ser cualquier otro tipo de perfil, pon la cara que sea. Al final del día, este conjunto de instituciones son importantes y son relevantes, pero si hemos cometido un error históricamente como políticos, ha sido poner primero la política que el ciudadano. Y si algo hacen bien los políticos tradicionales, es que alegan y abordan en primera instancia el problema del día a día, del hoy. Y nosotros tenemos que hacer dentro de todo lo mismo, pero entendiendo que no son los métodos que ellos utilizan los que nosotros tenemos que replicar. Porque al final del día ellos responden al problema laboral poniendo gente en planillas. Responden al problema laboral en un sentido mucho más amplio, invirtiendo de forma irresponsable o invirtiendo con sobrecostos. Responden al problema de seguridad poniendo más policías como si fuera un juego de Sims. Ujú. Y asimismo otros temas que realmente son curitas, pero son curitas que no generan soluciones que sean de ninguna forma ni replicables, ni transformables, ni de ninguna forma pueden lograr cambios estructurales, que al final del día este es parte también de uno de los principales temas a tocar. O sea, al final, si bien ellos, los políticos tradicionales, han logrado entender cómo llegar a la gente de esa forma, algo que no han logrado entender es cómo cambiar la estructura que ellos mismos han creado. Y ahora son presas de la misma estructura que ellos crearon, de generar incentivos para que la gente que venga a apoyarte te venga a reclamar para que tú les des puestos de trabajo, por ejemplo. O sea, no han logrado, y eso es lo que nosotros, y eso ha sido un éxito dentro de todas las campañas independientes, que nosotros hemos logrado también que la gente entienda que nosotros estamos tratando de beneficiar a la comunidad por medio de un propósito mucho mayor que un trabajo para hoy, que un trabajo para tu hijo, que una beca y demás. Porque al final del día entendemos que para poder cambiar las instituciones, para poder cambiar el país, es necesario sacrificios en ese sentido, en poder entender que tienes que priorizar a la comunidad respecto a ti, por lo menos en esta dinámica. Y eso es parte de lo que, para mí, dentro de mi lectura, en qué se han equivocado actualmente los políticos tradicionales y que nosotros hemos podido hacer bien. Porque cuando llegamos a una casa no llegamos prometiendo una beca. Ellos sí tienen que llegar prometiendo becas, porque es lo único que tienen. Ellos sí tienen que llegar prometiendo trabajo, ellos sí tienen que llegar, o como lo hizo la actualmente candidata a presidenta por la ley de postulación, exdiputada del panameñismo, Kathleen Levy. Si quieres trabajar si quieres trabajar por 4 meses, apoya a este. Si quieres trabajar por 5 años, apóyame a mí. Porque es lo único que tienen. Y si bien soluciona el problema de forma presente, en el sentido que genera estas curitas que te comenté antes, definitivamente abona más al problema mucho mayor, que es la falta de institucionalidad, que es la falta de esos verdaderos problemas que quizás en el día a día uno no ve, porque se da cuenta porque no hay trabajo, quizás sea porque no hay inversión privada. ¿Y por qué no hay inversión privada? Porque tenemos bajo índice de institucionalidad. O sea, como que todo este conjunto de cosas conectadas y al final del día yo creo que todos queremos, dentro de la cosmopolita, que entendamos, o sea, dentro de la misma construcción de lo que entendemos como está bien, todos queremos el bien para la comunidad. Sí, pero hay gente que tiene que definir qué es bien para ellos. Porque el bien probablemente
para la gran mayoría de políticos tradicionales es mantenerse como están. Si no, hicieron los cambios que se tienen que hacer y que ellos saben que se tienen que hacer. Pero esa dinámica y esa diferencia es lo que nos caracteriza a nosotros como independientes y caracteriza, creo que el caminar de lo que hemos hecho. Al final del día nosotros llegamos a las comunidades, conversamos con las comunidades, los escuchamos un montón y te das cuenta que no es de ninguna manera loco lo que tú ves un video de Pineda hablando en San Miguelito sobre trabajo, sobre estas cosas. Al final del día, es que es lo que requiere la comunidad. Ojo, que lo requiere la comunidad no quiere decir que nosotros tenemos que replicar sus métodos, como dije antes, sino que nosotros tenemos que entender por la vía institucional, por la vía correcta, hacer las cosas como podemos cambiarlo. Pero, de nuevo, es un poco de que ellos son presas del propio discurso que ellos han ido vendiendo por los años y es un discurso que se está agotando, que se ha agotado históricamente, pero que responde también a las demandas que muchos ciudadanos te dan. Irresponsable sería de nosotros responder de la misma forma que lo han hecho ellos, porque para algo nos están dando la confianza a los ciudadanos. Pero poco empático también sería menoscabar y querer entender que estas comunidades son clientelistas por tener necesidades, por ejemplo. Y eso también es parte de lo que hay que dejar de construir. Esa idea de que porque un barrio es pobre, por ejemplo, no es que ese barrio es muy clientelista, no es que ese barrio es el que mueve ese candidato. No necesariamente es así. Y eso me he dado cuenta caminando. Porque tú llegas a casas que no son nada favorecidas y la gente, ellos también están aburridos de esa forma de hacer política. Porque no es que no necesiten cosas, sí necesitan cosas, pero ellos también entienden que hay otras formas de conseguirlas. Hay otra forma de conseguir trabajo, no necesariamente que yo te emplee, sino poder generar los incentivos para que lleguen más empresas privadas y que puedan contratar a tu hijo, a ti. Esa es parte de lo que yo creo que ellos han logrado entender, pero es producto de darle la confianza a gente que ha perdido en el tiempo, que ahorita son los que tenemos todos los días en la televisión como tradicionales. Sí, lo que pasa es que el político tradicional ya dominó eso. O sea, ya él lo dominó en el sentido de que él ya vio que eso funciona y nadie lo ha retado, digamos, hasta ahora. O sea, ahora... Claro, y es lo que te comenté. O sea, al final del día ellos son presas de ese mismo discurso que ellos venden. Lo puedes ver en las primarias de todos los partidos. ¿De qué hablan en las primarias? De darle trabajo a su gente, vamos a mantenernos, vamos a tratar de... ¿Qué pasa antes de las primarias? ¿Qué pasa 10, 20 días antes de las primarias? En el municipio agarran y le dan contrato indefinido a todos los que están trabajando. En las juntas comunales les tratan de movilizar el contrato para que no sea un contrato que tenga relación directa con la junta, sino que sea un contrato que tenga relación con el municipio para poder darle contratación a perpetuidad. Todo ese conjunto de promesas que le dieron a su equipo de trabajo. Pero parte del partido. No, sí, definitivamente. Y por eso te estoy diciendo, al final del día son presas y tienen que tomar estas acciones porque son presas de su propio discurso. Y no digo que no lo quieran hacer, pero digo que al final del día ellos saben que está mal. Sí, pero a ellos no les importa. Pero es por eso mismo, porque son presas del discurso que ellos mismos han vendido. Y es la forma de entender la política que por lo menos dentro de Panamá Norte se siente mucho más real. O sea, cuando tú ves a una persona y te dice, no es que yo no creo en los políticos, no es que yo no creo en ustedes vienen cada 5 años, nunca más los ves por aquí, te lo dicen un montón. Fácilmente te lo pueden decir de cada 10 personas con las que te enfrentas, o 20 personas que te enfrentas, uno te lo dice. Y te da un discurso, por lo menos un minuto y medio, diciéndote, no, los políticos no sirven, nos has dicho un montón de cosas. Nos han dicho, yo no hablo con inservibles, nos han dicho, y tratando de igualarnos al grupo normal de candidatos que están haciendo las cosas mal. Porque, de nuevo, para ellos, que creyeron en algún momento en una promesa, vino un político tradicional que les prometió lo que no debió prometerles y terminaron fallándoles. Y nosotros, ¿qué le decimos? ¿No? Nosotros somos diferentes, pero ¿bajo qué términos? ¿Bajo qué cosas? Yo no creo que les prometió, o sea, el político le prometió lo que él quería escuchar. Y ahí es donde voy. Para mí ese es parte del error dialéctico. Porque no es que lo que el ciudadano quiere escuchar es necesariamente malo. No, es lo que él necesita. O sea, efectivamente. No estoy diciendo que, o sea, no es que él lo quiere escuchar porque, o sea, es lo que él necesita. Efectivamente. O sea, el político se fue a las necesidades, ¿ok?
como mencionabas ahorita, o sea, él sabe cuáles son las necesidades, ¿ok? De ese ciudadano o sea, en el día a día. Y él llega con su discurso preparado, o Para sea, ese tipo por de ejemplo, una de necesidades. las cosas que he aprendido ahora como te mencionaba, cero política de mi lado, pero llegó el momento que dejé de quejarme y hacer algo, ¿ok? Como de repente yo no era activista, yo desde los 18 años me fui a Estados Unidos y me dediqué al mundo de los negocios. Entonces no tengo de repente esa pasión que de repente tienen ustedes, pero sí tengo una hija, ¿ok? Y siento que lo que estoy viendo no Claro. explico, no funciona. Pero mira, ahí hay algo interesante. ¿Por qué tú lo haces? Y esa dinámica, según tu respuesta, para poder darle un mejor futuro a tu hija que vive aquí, no es muy diferente de por qué una mamá apoya a un político tradicional cuando el político le promete que le va a trabajar a sus hijos. Claro. Y esa es la dinámica a la que me refiero. Pero ya el pueblo sabe que eso es mentira. Pero por eso, esa es la dinámica a la que me refiero. O sea, tú comienzas a entender cómo funciona la estructura política tradicional cuando te das cuenta por qué hay gente que te firmó hoy y que te apoya y que tú sabes que te apoya, pero el día de las primarias tiene un suéter de Gaby. Y tú sabes que te apoya para arriba y para abajo, pero el día de las primarias tiene un suéter de Gaby. Tú lo sabes y tú lo comienzas a entender en el momento que te das cuenta que no hay una diferencia de fondo respecto a lo que tú haces y respecto a lo que muchos ciudadanos hacen al darnos la confianza que lo que hace esta persona dándole el apoyo a un candidato tradicional. Dentro de esa dinámica, la única diferencia que nosotros hacemos real es que nosotros queremos cambiar el sistema para que no dependas del apoyo político para poder cumplir la necesidad que tú quieres, que es darle un mejor futuro a tus hijos. Que nosotros entendemos que los mecanismos no son te voy a dar trabajo hoy, sino vamos a facilitar inversión para que vengan más empresas a Panamá Norte, por ejemplo, para que tu hijo pueda trabajar cerca de casa. Vamos a educar a tu hijo para darle las herramientas necesarias para que pueda insertarse al mercado laboral. Vamos a abrirle dentro de todo la cabeza para que entienda que no es solo lo que él entiende como su día a día, donde puede comenzar a generar trabajo, sino que puede generar trabajo aquí hacia el mundo. Ujú. Ese conjunto de cosas es el reto de nosotros como políticos que estamos en la calle todos los días, transmitírselo a los ciudadanos. Y yo creo que es más sencillo, como tú bien lo dices, ya el discurso de el qué hay para mí ha ido evolucionando, en el sentido de que ya no ven simplemente el presente más, el futuro más cercano, o el presente, sino que ven a largo plazo. ¿Qué me ofreces a mí a nivel de educación? ¿Qué me ofreces a mí a nivel de institucionalidad? ¿Qué me ofreces a mí a nivel de lucha contra la corrupción? Porque han entendido a las malas que buscar un beneficio primario, cercano, es lo que genera ese es el primero de las palancas a jalar para que vengan todos los demás problemas. Ujú. Y de nuevo, como te comento, o sea, al final es un discurso que cala, no por fondo, sino por forma. Y por forma me refiero a las maneras de alcanzar eso, a la manera de alcanzar cómo darle mejor realidad a mis hijos, a la manera de alcanzar cómo hacer que mi familia viva mejor, a la manera de alcanzar cómo en las comunidades se puede vivir mejor. No es fondo, o sea, porque al final del día el ciudadano sigue siendo el mismo, el que es diferente es el político. Ujú. El ciudadano obviamente va creciendo, va aprendiendo, pero el ciudadano sigue siendo el mismo y siguen siendo desgraciadamente las mismas necesidades de hace 20 años. Pero es por eso, es específicamente por eso, porque estos políticos que la metodología que utilizan es evidente y necesariamente la misma que han utilizado a lo largo del tiempo, que ha sido fracasada. Y ahí es donde tú vienes ahí sí hay mucha razón. Es que ya los ciudadanos han entendido que esa no es la forma. Esa no es la forma de hacer política, esa no es la forma que debe funcionar un Estado, esa no es la forma en la que nosotros tenemos que proyectarnos hacia la gente. Yo no puedo llegar a donde todo el mundo decirle que le voy a dar trabajo, por ejemplo. No, eso es irresponsable, eso está mal, eso no debe ser. Y quien lo hace, quien se pone a caminar arriba abajo los corregimientos, a pensar que el apoyo se lo dan porque va a tener trabajo, yo creo que en el 2023 y 2024 se va a dar cuenta que por ahí no es la vía. Pero no, O sea, ¿tu propuesta qué es?
Cuando hablamos de propuestas, O sea, a nivel de trabajo. O sea, por ejemplo, tú dices que no es llegar y prometer un trabajo. O sea, pero ¿qué sí tienes que hacer? ¿qué sería la solución? No la propuesta. ¿Cuál sería la solución, por ejemplo? Vamos específicamente con el tema de trabajo. Por Ajá. ejemplo. O sea, primero tienes que irte a las causas de los problemas. En mi lectura, por lo menos son tres. La falta de conocimientos técnicos. Entre más técnicos, entre más conocimiento técnico tenga una persona, más puede ganar en un trabajo y más va a ser requerida. Correcto. Hoy en día el que sobrevive en el mercado laboral es el que tiene la posibilidad de adaptarse a todo Y quien mejor gana es quien sabe algo muy específico. también. O sea, tú tienes que saber un poco de todo y mucho de algo. ¿Ok? Y dentro de esa dinámica, cuando llegas a comunidades vulnerables, se vuelve un reto bastante escalable, porque primero tienes que enseñarle cosas básicas, primero tienes que enseñarle la importancia de las matemáticas, primero tienes que enseñarle la importancia de la lógica, después tienes que irte a los idiomas, después de los idiomas tienes que irte, ok, ¿cuáles son tus afinidades ahora? Entonces o sea, empezamos en educación. No quiero caer exclusivamente en educación. No, o sea, pero la base. No necesariamente, porque pasan otras cosas, pero ahorita voy a eso. Pero es educación, pero hay otros pilares. Porque al final del día esto es un trabajo mucho más largo plazo. Y no, para poder hacer todos los cambios que queremos no es solo un cambio de caras, es un cambio de instituciones, es un cambio de estructuras, es un cambio de entender cómo funciona el Estado. Pero bueno, eso lo abordamos ahora. Siguiendo en el tema de trabajo, yo siento que son la falta de conocimiento técnico, la falta de oportunidades laborales, que esa es la que tratan de responder de forma directa a los políticos tradicionales. ¿Ok? Y dentro de mi lectura, la falta de iniciativa privada a nivel individual cercano. Microempresarios, emprendedores pequeños, o no generar las estructuras para que estas personas surjan, también genera parte de la dinámica problemática. ¿A qué me refiero? A que lo que estamos hablando antes de grabar, cuánto tiempo te dura abrir una empresa, cuáles son los parámetros para poder tú contratar a alguien, cómo tú puedes generar dinámicas en las que te encuentres mucho más cómodo y seguro a la hora de invertir. Todo ese conjunto de retos tienes que poder solucionarlos desde las instituciones. Y esto es lo bueno dentro de la dinámica. O sea, partimos en que los problemas son unos. Las soluciones que están dando estas personas son otras. Nosotros las soluciones que estamos tratando de dar son las más científicamente aplicadas, son las más técnicas a nivel estatal, son las más claras a nivel de cuál es el camino que debe tomar el país y son las más correctas a nivel moral. Y al final del día, nosotros lo que tratamos de enfrentarnos ante la población es decirles, nuestra dinámica normal de político no busca darle a usted una propuesta necesariamente en la que voy a darle trabajo a su hijo o algo parecido, sino que yo estoy tratando de mejorar las condiciones para que la persona pueda, como el clásico ejemplo, darle el pescado o enseñarlo a pescar. Enseñarte a pescar para que sea dentro de la iniciativa privada donde puedas conseguir la mayor cantidad de trabajo. Y ojo, si quieres trabajar en lo público, también es legítimo, pero no como un botella, sino pudiendo aportar a lo público, sobre todo por el interés de poder hacerlo. O sea, que hablando de lo de la botella, digo, o sea, hoy te repito, para mí todo es nuevo, ¿no? O sea, soy cual niño con la esponja, perdón, absorbiendo todo, ¿no? El tema de la botella es impresionante cómo buscan la manera de robarse, ¿no? O sea, te doy la botella, o sea, te doy el puesto, tú cobras el cheque, me das el dinero, te quedas con un porcentaje. O sea, el robo, estaba viendo ahí, creo que ayer en la prensa, creo que asciende como a 5.000 millones anuales la planilla del Estado, ¿no? Claro, Entonces, no, definitivamente, donde lo ves de forma más clara es, por ejemplo, la cantidad de personas que tiene un legislador dentro, o un diputado dentro, el tamaño por metros cuadrados que tiene la oficina. La oficina del legislador no es más grande que la oficina donde estamos en este momento, es creo que un poco más pequeña. ok. Y tienen 20 personas trabajando para ellos. Pero entonces, por ejemplo, llevando esa línea, ¿no? Mira qué fácil es si se quieren hacer las cosas bien, ¿ok? Como te comentaba, yo soy comerciante y, por ejemplo, de los sistemas que conozco que hay. Hay un sistema que tiene una cosa que se llama geolocation, que, sabes, el teléfono sabe que estás en el área de trabajo, ¿no? Tienes token de acceso,
que es un token así como... Entrada biométrica. O sea, entrada biométrica. O sea, tienes todas las herramientas tecnológicas. O sea, la tecnología está ahí para ti. Lo único que tienes que hacer es implementarlas para controlar el puesto botella. Pero no se hace. Claro, pero de nuevo, para hacer eso, nuevamente tenemos que cambiar, y aquí vamos a lo mismo, o sea, de nuevo, ¿cuáles son los incentivos e intereses de las personas que están llegando a los puestos? Plata. Y sí, pero yo creo que va un poquito más profundo, porque un Pineda no quiere dejar nunca de ser diputado. No, digo, pero es que ok, O sea, ser diputado en sí mismo para ellos es un negocio extremadamente rentable, pero, y adicional a esto, es, de nuevo, la cantidad de compromisos que ellos asumen con la gente, y por me refiero con la gente, me refiero a que tienen un equipo, te pongo un ejemplo normal, una persona tiene un equipo de 15 personas trabajando para su campaña, que también me parece abrupto, no tienes que tener 15 personas trabajando para tu campaña. Estas personas no están capacitadas, estas personas no están apoyándote como líderes comunitarios que son, pero llegas al puesto, llegaste, ganaste la elección, llegaste a una diputación, por ejemplo, tú sabes que tú no necesitas 15 personas. Tú lo sabes, tú no lo necesitas. Tú sabes que necesitas en torno a 3 o 4 para que te ayuden para asesoría legal, para que te ayuden a nivel de llevarte orden de tu agenda durante el día, ese conjunto de responsabilidades que tiene o sí que hacer un diputado. Pero sí, esa gente te ayudó. exacto. O sea, tú respondes a darles a ellos producto de que te ayudaron a llegar. Correcto. No respondes a los contratarlos porque son las personas más aptas para los puestos. Así mismo pasa con la diputación. Y por eso te digo, ¿por qué, por ejemplo, Pineda se quiere mantener siendo diputado? ¿O por qué Carlos Pérez Herrera, que está aquí, quiere pasar de representante a diputado? Porque quieren mantenerse siendo políticos. Yo creo, y es mi lectura, puedo estar equivocado, es sobre todo porque ellos se han metido en un rabbit hole, o sea, se han metido en un ciclo sin fin en el que están tan comprometidos que ya no pueden dejar de ser. O sea, es un círculo vicioso. ¿Comprometidos con la gente? No con la gente, con sus intereses tanto partidistas como particulares. Algunos están metidos en temas de maleantería y si se salen de diputados los pueden matar. O sea, están tan metidos, se han metido en tantos problemas producto de hacer las cosas mal que es impensable para ellos dejar de vivir la política. Y ahí es donde te da mucho sentido porque cuando comienzas esta carrera, ¿por qué te atacan tanto? ¿Por qué contratan a call center para darte seguimiento? ¿Por qué te amenazan de diferentes formas? Que después te comento un poco más sobre eso. Pero es porque te estás metiendo con su pan. O sea, te estás metiendo con la única forma que ellos conocen de trabajar, que es una forma, en mi lectura, indigna, que es una forma que está mal no por ser político, sino por cómo lo han llevado, pero, de nuevo, es la única forma que conocen de trabajar. Muchos de ellos no han sido más que políticos profesionales toda su vida. Y eso es parte de lo que hay que romper. Tú sabes que yo tengo un problema enorme con eso. Sí, es que eso es horrible. O sea, te digo por qué. Porque digo, o sea, yo soy comerciante de los 18 años. Emigré a otro país, ¿ok? Con 18 años, sin familia. A los 18 trabajé con alguien 6 meses y a los 18 años abrí mi primera empresa. Y ver, o sea, lo duro que me ha tocado a mí y ver esta gente, esta lacra, que llegan y hacen estos negocios y se roban todo el dinero. O sea, yo no puedo respetarte. O sea, no te puedo respetar porque tú llegaste a tener un ingreso o tener un patrimonio, lo que tú quieras, robándole al pobre. No, definitivamente. No, y ahí es donde vamos al tema de la inmoralidad de la forma de hacer política. Es que para mí eso es lo peor. O sea, le estás robando a alguien que necesita el dinero. Que necesita más que el dinero, que necesita las acciones. Que necesita del la Estado. ayuda. Que necesita las acciones del Mira, Estado. hoy vi un video de una gente que salía hablando del tema de la política y él decía, al final del día tú, gane quien gane, él decía, gane quien gane, tú igual no dependes del gobierno. Y yo decía, ok, pero estás equivocado. O sea, de repente tú no dependes del gobierno porque tú tienes un ingreso, tienes un trabajo, lo que sea, y tú eres clase media o clase media alta, lo que tú quieras llamarlo. Pero el pueblo sí necesita la ayuda del gobierno. Es que el Estado tiene un rol. O sea, de nuevo, cuando nos vamos a la métrica, y esto también es un tema de responsabilidad ciudadana, pero
has visto a lo largo de mi discurso que no quiero echar la culpa al votante. Ujú. Cuando tú te enfrentas a que una persona que tiene hijos en colegios públicos Ujú. te dice que no quiere darle la firma, el voto, el apoyo a gente nueva porque van a ser los mismos de siempre, es también darle contra a otras alternativas de entender la educación, otras alternativas de entender la salud, otras alternativas de entender cómo funciona el Estado dentro de todas sus responsabilidades. Y eso sí es un problema, porque ahí es donde viene lo que estás comentando tú. Si bien hay personas que se vuelven apáticas a nivel político, dentro de mí, o sea, no hay ninguna persona que no necesite el Estado. Tú usas las calles públicas. Las calles son Sí, públicas. en verdad. La servidumbre se te termina utilizando. O sea, al final del día, el hecho mismo de que caigas en un hueco, indirectamente es porque votaste por personas que no están responsablemente asumiendo las responsabilidades que tienes que tener. Eso, Bueno, los huecos ya los estamos arreglando. hay mucha teoría económica respecto a este tema, pero porque hay personas que tienen posturas que no, que el Estado tiene que tener más o menos tamaño. Lo que sí tenemos que entender es que la forma democrática en la que vivimos y la forma, dentro de todo estatista que vivimos, es la forma de organización que tenemos en este momento. Y es la forma en la que vamos a vivir en comunidad todos, de aquí a que nos muramos, todos los que estamos aquí. En ese sentido, desentenderte de la política, entendiendo que tú tienes necesidades de comunidad y que no estás viviendo de forma ermitaña en un bosque, donde el Estado no tiene injerencia, por ejemplo. No es necesariamente irresponsable, cada uno tiene su derecho, cada uno tiene legítimamente su derecho de querer involucrarse o no involucrarse, pero sí es poco práctico, porque al final del día es mucho más práctico involucrarte en lo necesario para poder meter gente buena para que tú puedas dejar eso andando solo. Como cualquier negocio. O sea, tú metes a quien necesariamente tiene que hacer el trabajo. O sea, tú pones dentro de tu negocio a las personas que te hacen el trabajo. Punto. Si tú tienes una persona que no está haciendo el trabajo, se va. Y es lo que va a pasar en la política. Quien no está haciendo el trabajo y quien a la fecha han demostrado históricamente que no han podido hacerlo, se tienen que ir. Se tienen que ir. Todos. Y eso... Y ahí hay otros temas. 99% se tiene que ir. Y cuando se tienen que ir estas personas, ahí es donde vamos al problema. Y este es un tema bastante más peligroso de tocar. Yo no tengo miedo de tocarlo. Pero hay muchos keys en política, muchas formas fáciles de responder. Rapidito te hago este paréntesis. Uno, la lucha es solo contra la corrupción. No es así. Okay. Elimina la corrupción de la arista y te vas a dar cuenta que hay un conjunto de problemas que son institucionales, que se tienen que resolver y que van más allá del discurso contra la corrupción. Y cuidado que solo movilicemos personas que van contra la corrupción y que no puedan darle un papel al país. Porque por algo los países que tienen índices de corrupción bajísimos siguen escogiendo políticos. Porque sigue habiendo problemas. Y sigue habiendo problemas que se tienen que solucionar. Dos, la respuesta a todo es la educación. No necesariamente tampoco. Hay un conjunto de problemas que se tienen que resolver que son inmediatos, que son necesarios y Sí, es que tienes tres etapas. O sea, tienes el niño, ¿ok? Tienes el joven o el hombre, ¿ok? Y ya tienes el que tiene 50 años, que ya piensa de una manera... Claro, pero no. Tú como político, y esto ya lo vas viendo en el camino, o sea, tú te puedes ir bajo esas premisas sencillas. No, vamos a luchar contra la corrupción y ya. Ese es mi discurso, lucha contra la corrupción. O lucha contra la corrupción y beneficio de la educación. Son importantes, son temas extremadamente relevantes. Que no se malentienda eso. Ujú. Pero no es lo único y no es lo suficiente para poder aportar al debate nacional. Cuando tú quieras aportar al debate nacional de verdad, tú tienes que tener una visión clara o por lo menos un poco más desarrollada, porque quizás no todos tengan la visión tan clara, pero un poco más desarrollada de que qué propones como proyecto país o qué quieras aportar tú al debate nacional. Porque el debate nacional no es solo luchar contra la corrupción. El debate nacional es ver qué vamos a hacer con la caja de seguro social. Que si sacamos a todos los funcionarios que están haciendo cosas malas, no arreglamos el problema. Es un problema de estructura. Un ejemplo básico. Agarra y elimina todas las botellas de la caja de seguro social. Todas, bótalas. No va a quedar una. El problema de la caja de seguro social sigue estando ahí. Porque es un problema de estructura, de cómo funciona el sistema. Vamos a lo mismo con la educación. Ok, pero vamos a hacer un paréntesis ahí. Votamos las botellas, ¿no? Digamos que votamos toda la gente corrupta de la... De la caja de seguro social. A todas las botellas y todas las personas. Ajá. No a todas las personas, porque No, digo, todas las botellas, todas las personas que son botellas. todas las personas que son botellas, ¿ok? O el que esté robando, porque nunca falta el doctor que está robando medicamentos y está Claro. robando de todas, ¿ok? Ok, limpiamos la casa. Entonces,
Eso no arregla el problema. no arregla el problema. Pero entonces... Es un paso, y es un paso muy positivo, pero no arregla el problema. Ok, pero entonces el siguiente paso sería contratar a alguien. No necesariamente. No necesariamente. Digo, sí. Para el problema de la caja de seguro social, no. Si tengo un vacío... Estamos hablando a nivel de personal, ¿ok? Saqué, limpié la casa... Contrata gente que pueda hacer... Boté el empleado que está robando, Ajá. ¿ok? Vamos a llevarlo a nivel de empresa. Boté el empleado que está robando, eran 5, 6, ¿ok? Estaban robando, los boté, ¿ok? Tengo que reemplazarlos. Claro. Tengo que contratar gente nueva. Entonces, parte del proceso de contratación. Mete a la gente buena, Ajá. mételas. ¿Ok? El problema sigue. ¿Sabes por qué? Porque es un problema de sistema, un problema sistémico. Y aquí es donde vienen los debates que son enriquecedores. Aquí es donde vienen las propuestas. Tú quieres un sistema más solidario, tú quieres un sistema de capitalización privada donde la persona guarda obligatoriamente, el Estado te obliga a guardar dinero y se vaya invirtiendo este dinero para que cuando llegues a viejo te lo den. ¿Ok? O un sistema solidario como ha funcionado la pirámide aquí en Panamá a lo largo del tiempo, que es que las personas que en este momento trabajamos y pagamos el seguro social subvencionan de alguna forma a los que ahorita están recibiendo esos beneficios. Ujú. Ahí es donde viene el debate bien de hacer política. Y es donde son las dinámicas interesantes. Por eso te dije que son estos master keys. Pero es que eso yo no lo veo como un debate, eso yo lo veo como un tema de contratación. No necesariamente. Porque de nuevo, son sistemas y son posturas. Porque, de nuevo, contrata a la mejor persona que puedas. Al mejor administrador de seguro. Tiene que tener una posición respecto a los temas. Y ahí es donde viene el problema. O sea, tú no eliminas, y esto es bien relevante, y esto, de nuevo, tenemos que elevar el debate y subir la vara en ese sentido. Ujú. No es solo no es solo eliminando botellas, no es solo acabando contra la corrupción que se acaban los problemas del país. Ese es... No, es que definitivamente los problemas no se resuelven solamente con esas dos cosas. Pero es que hay muchos problemas que sí son sistémicos. O sea, hay problemas que son... Aquí en Panamá hay problemas que son sistémicos. El tema de la caja del seguro social necesita posturas claras respecto a cómo funciona un problema, cómo funciona la capitalización. Cómo funciona el ahorro, si es mixto, si es solidario, si es completamente privado. Que ya estamos hablando de que son tres posturas claras respecto y tres visiones totalmente contrarias una de otra. O sea, el sistema solidario no tiene nada de similar al sistema de capitalización privada. El sistema de uso mixto no tiene nada similar a los otros dos, por ejemplo. Ujú. Y ahí es donde viene cuál es el que genera mejores soluciones. Y ahí es donde vamos, ahora sí, o sea, saliendo de que las personas que están haciendo las cosas mal salen dentro de la dinámica, ahora sí entramos a cómo solucionar los problemas de verdad. Y ahí es donde vienen los políticos, que es lo que nosotros tratamos de hacer de la forma más responsable, clara y decente posible, a tratar de brindar soluciones. Y ahí es donde comienza el debate de verdad. Pero, ok, llevando esa línea, ¿no? Sacamos la gente mala, Ponemos a buenos. Hicimos una contratación. O sea, yo creo que el proceso de contratación es súper importante. Contratar gente capacitada, ¿ok? Y entonces luego, cuando contratas gente capacitada, Ujú. que está trabajando en pro del país y que es lo Ujú. mejor para Panamá, entonces nos sentamos en la mesa y rayamos. Y entonces empezamos a analizar los tres sistemas que... Hay más, ojo, hay más. No, hay pero o sea, más. los que sean, Ujú. ¿ok? Pero es que eso generan soluciones que tampoco son tan claras. ¿A qué me refiero? A que al final del día, problemas como el de la caja de seguro social no requieren únicamente luchar contra la corrupción. El problema de la caja de seguro social requiere decisiones difíciles. Por ejemplo, o aumentar la cantidad de dinero en cuotas que das, que es obviamente a personas como yo, un joven adulto profesional que le quedan 40 años trabajando, son tediosos dentro de eso. O aumentar la cantidad de años de jubilación, que yo creo que la gente Nadie no quiere, quiere la eso. gente no quiere eso. Pero no. Ya eliminaste la corrupción, ya eliminaste las botellas, ya eliminaste todo. Ahora llegamos a la verdadera forma de solucionar los problemas. Este es un ejemplo, acá es el seguro social. Sí, pero cuando empezamos a eliminar la corrupción, el país empieza a tener dinero. Es una frase que funciona y es cierta. No, pero es que eso es cierto. No, o sea, es cierto. No, sí, es cierto, sí se asume como cierto. Pero, por ejemplo, vámonos con... ¿Por qué no? Como te comenté, estos son master keys de la política. Que yo utilizo, no es que yo quiero luchar contra la corrupción y vamos a acabar con todo eso. Sí, está bien, vamos a hacerlo. Y quiero que lo logremos como país. O sea, mi interés, por eso estoy en política, para comenzar a hacer eso. no, yo sé que hay, o sea, la rama es enorme. Pero los problemas... Y por eso me gusta participar de podcast, porque al final del día es mucho más rápido, mucho más detallado que una entrevista puntual en televisión. Claro. Los problemas son más complejos y requieren posturas. Y ahí es donde nosotros, aquí en Panamá, carecemos
de la sustancia. Cuando hablamos, por ejemplo, vamos a seguir con la caja de seguro social. Vamos a decir lo que estamos antes. Ya eliminamos, hay gente buena trabajando. No es que el dinero de la caja social mágicamente va a volar de algún lado. Vamos a ponerle que el 40%, por bastante, que me parece un número abrupto, 40% del dinero de la caja social está mal administrado. Puede ser más. Incluso. Ok, vamos para yo llevarlo Ujú. como yo opero, ¿no? O sea, vamos a llevarlo a los números. Eh, si tú tienes, yo sé que tu postura es que no es solamente la corrupción, ¿ok? Claro. Si tú tienes un negocio, ¿ok? Y tú tienes parte de tu equipo está robando, ¿ok? Y tú estás vendiendo, o sea, tú estás operando, pero tú ves que el negocio o sea, no levanta porque tiene una fuga. Tiene Claro. una fuga porque están robando, ¿ok? Entonces, partiendo de ahí, si yo soluciono la fuga, y yo sé que luego repito, tu postura no es que la corrupción es el único problema. Que es ¿ok? es un problema importantísimo, pero los problemas del país son más complejos que solo Ok. eliminar la Yo corrupción. leí, puedo estar equivocado, que el desfalco, por ejemplo, en el periodo de Martinelli, o sea, lo que se robaron, asciende a los 7.000 millones de dólares. ¿ok? Exactamente. No sé tú, pues, pero yo creo que con 7.000 No, millones de se dólares. puede hacer un montón. Definitivamente se puede hacer un montón. Entonces, ahorita mismo, o sea, así, antes de las elecciones, decenas de millones de dólares. En descentralización. ¿Ok? Decenas, o sea, solamente en el 2023 fueron 90 millones y estamos a mitad. 93 creo que leí. Entonces, o sea, No, es plata. definitivamente es plata. Las notarías. Definitivamente es plata. Las notarías de a dedo. O no, vámonos a ejemplo de notarías. Ese ejemplo me encanta un montón. 200 millones de dólares que le estoy dando pagando favores o Vámonos a ese ejemplo de notarías. Elimina el factor político de notarías. Elimínalo. ¿Por qué existe la notaría? ¿Por qué existe la notaría? Sí. No es necesario como estructura. O por lo menos dentro de mi postura, pues. No es necesario como una estructura como tal. O sea, esa figura per se no debería existir. Dentro de mi lectura no es necesariamente... No sé si es la correcta y no, por eso podemos... ¿Sabes cómo funciona en Estados Unidos? ¿Cómo funciona en Estados Unidos? En Estados Unidos haces un curso por internet. Te cuesta $100 y eres notario. Y es que... Y compras tu sello y te mandan, o sea, compras tu sello y ya. Y ahí Y te cobro $10. Y ahí es donde, y a eso vamos. O sea, al final del día, soluciones como esa, vamos a asumir asumamos que eliminamos la corrupción de la lista. Tienes las notarías como estructura y como institución. Ujú. ¿Por qué no encontrar soluciones mucho más eficientes como la solución estadounidense, por ejemplo, de cómo funcionan las notarías? O sea, ahí es donde voy al mismo problema con la caja de seguro social. O sea, eliminamos las aristas, corrupción, eliminamos este conjunto de cosas, agarramos todo este dinero del Estado que se está perdiendo por ladrones, que eso es otra forma de decirlo, y ahora, dentro de esa dinámica, comencemos a tener un debate nacional de cuál es la visión de país que tenemos. Tú sabes que estabas diciendo que dentro de las opciones de la Caja del Seguro Social está que si pago más, ¿ok? El joven le paga al viejo. Ese es solidario, es un sistema solidario. ¿Ok? El otro sistema es que extiendo el tiempo, que digo, yo creo que eso es horrible, que tú tengas que trabajar 40 años Horrible. para entonces disfrutar ya cuando eres un viejo. Horrible. O sea, eso es horrible. Eso por nada del mundo, yo creo que eso. Pero aquí yo sí creo que esto es importante. Si yo elimino la corrupción y tengo dinero, ¿ok? Y el tema de las notarías, yo no lo dejara ir porque es un ingreso para el Estado. Y te voy a decir mi opinión de este tema. Si yo, como Estado, que el Estado panameño, ¿cuál es uno de sus mayores ingresos? El Canal de Panamá, ¿ok? Claro. Eso es un ingreso importante para nuestro presupuesto anual. Entre más dinero el Estado produce solo, ¿ok? Solo, menos tengo que tocar al ciudadano. Claro, definitivamente. ¿Ok? Te voy a decir lo primero que yo aprendí cuando llegué a Estados Unidos. Lo primero a nivel de negocios.
yo aprendí que si tú eres una persona asalariada, ¿ok? Allá le llaman el W2, ¿ok? El Estado automáticamente te descuenta, ¿ok? Ok. Igual que aquí, o sea, tú trabajas y te pagan por tu ficha del Seguro Social y Te o sea, descuentan te seguro social y descuentan seguro a ti, te descuentan a la al empresa. empleador también. Ok, listo. Lo primero que aprendí es que si tú haces una compañía, una corporación, ¿ok? Una sociedad anónima aquí, ya tú puedes, empezando por 3 años, puedes meter la empresa en pérdida. O sea que, Claro. por ejemplo, sales a comer, era un almuerzo de negocio. La gasolina, no, yo iba para tal lado. Todo se lo metes en gastos y no pagas nada. ¿Ok? Ya empezamos por ahí. Entonces, ya tenemos una desventaja entre el rico y el pobre. ¿Ok? Definitivamente. El rico sabe las herramientas y el pobre no le doy chance. Al pobre no le doy Claro, porque chance tienes otros techos de cristal. porque el pobre no puede decir, a mí págame a esta sociedad que yo tengo aquí. No. O tengo un contador que me hace... ¿Me explico? O tengo un contador que hace magia. Eso, el pobre no tiene eso. o tengo Entonces, una fundación de interés privado donde tengo todas mis propiedades para que no me las entonces quiten. para que no me las toquen y mientras estoy haciendo cochinada. Pero entonces mira esta otra parte de esto, ¿no? Digamos que tú eres un asalariado y te ganaste $1 millón. Como te ganaste $1 millón, ya entras en el bracket más alto, ¿no? En el porcentaje más alto, 39%, y dependiendo del estado, el estado también tiene otro impuesto. Tienes el impuesto federal y el impuesto estatal, ¿ok? Claro. Entonces, vamos a poner que solamente es el federal, entras en 39%. Si el $1 millón entra a la empresa y la empresa te lo paga el mismo $1 millón al final del año, ¿ok? Te lo paga como dividendos, solamente pagas el 20%. Entonces, yo me gano $1 millón, 39%, o sea, $390,000, chao. De esta manera, 200. Y si le meto gasto y hago el invento, no pago nada. Entonces, el sistema está diseñado para oprimir al pobre, Definitivamente. ¿ok? Y que el rico siga acá arriba. ¿Y tú sabes quién es el jefe del circo? El rico. El político no. Claro, no, El- definitivamente. Y el- ahí es donde voy nuevamente a lo que te comento. La lucha contra la corrupción, todo este conjunto de temas que son relevantes y que no, yo también me movilizo, no son únicamente el punto a abordar el problema. O sea, tienes problemas de recaudación de impuestos irregular respecto a cómo funcionan las estructuras, tienes un conjunto de otros retos importantes. pero ahí, por ejemplo, entonces, yo soy partidario, soy fiel creyente de, por ejemplo, una institución como la DGI, pero que realmente haga su trabajo. O sea, Claro, claro. eh, Y de nuevo, vamos a lo mismo. Siempre llegamos a puntos en los que tenemos que comenzar a definir entonces cuáles son los realmente los roles de la institución. Y aquí, o sea, yo quiero basar todo y toda mi tesis en general a nivel de política se basa en que tenemos aquí en Panamá y mayoría de países de Latinoamérica, tenemos pendiente más allá solo un cambio de caras, un cambio de instituciones, tenemos que tener un cambio de lo que entendemos como Estado, de lo que entendemos como organización social, en el sentido de que comenzar a cuestionarnos, no solo sacar la corrupción, sino comenzarnos a entender cuáles son las instituciones que realmente son necesarias, o si realmente faltan instituciones, o si realmente sobran, o si, por ejemplo, cosas mucho más complejas, cosas como lo que ha hecho México, que no valorativamente lo veo bien o mal, que agarró y dijo que sabes que todo el litio va a ser nacional, por ejemplo. Y eso me parece un paso, en mi lectura, positivo toda vez de que el litio se va a volver nada, quizás el mineral más cotizado del mundo en los totalmente. próximos años. Y este conjunto de esfuerzos son lo que yo entiendo como tesis general, lo que yo promuevo cuando voy caminando. Que al final del día, si cambian las caras y no cambia la institucionalidad y no cambia la estructura que nosotros manejamos y no cambia la forma en la que se trabaja, no vamos a conseguir los resultados que queremos conseguir. Y tú lo puedes ver muy bien demostrado, por ejemplo, en la discrecionalidad, mejor ejemplo que no te puedo dar que la discrecionalidad de la descentralización.
¿Por qué le diste N cantidad de dinero a un conjunto de personas sin ningún tipo de fiscalización saltándote la ley? ¿Sabes por qué? Porque había una arista de la ley que te lo permitía. Y que por medio de esa arista, tan pequeña como pueda ser, agarraron y se fueron por ese backdoor, botando miles y miles de millones de dólares que al final del día no tuvieron ningún tipo de fiscalización. Dentro de esa dinámica, entonces hay que comenzar a ver, eliminemos la corrupción. Vamos a hacerlo, yo quiero hacerlo, de hecho es mi propuesta principal. Pero también hay que comenzar a ver cómo comenzamos a estructurar mucho mejor el Estado. Y te digo por qué. Porque dentro de lo que hemos estado caminando, por ejemplo, pasa algo y son lecturas legítimas también. Tú vas caminando y la gente te comienza a pedir cosas que no son rol de un diputado. Como por ejemplo. En Panamá Norte, el hospital de Panamá Norte. Te dicen, no es que es necesario un hospital. Yo también creo que es necesario un hospital. Pero yo no puedo llegar donde usted diciéndole que le voy a hacer el hospital. Porque es irresponsable, es una mentira, es una propuesta que yo no puedo manejar. Toda vez la Constitución me dice que mis responsabilidades son X, Y y Z. En resumen, la generación de leyes, la fiscalización de las autoridades y dentro de la ley de presupuestos, la generación de la organización de los presupuestos estatales. No necesariamente incidencia, que también un poco. Obviamente tú incides para que tu comunidad se vea más beneficiada que tenga más dinero del Estado, pero yo no tengo no solo como responsabilidad, sino como alcance. Yo no tengo como alcance, porque si fuera un tema, si no tuviera la responsabilidad, pero tuviera el alcance, yo creo que como políticos lo que tenemos que hacer es tratar de asumir esa responsabilidad. Yo sí creo que como diputado deberías, o sea, de repente no lo tienes, pero el diputado debería poder llegar y no hacerlo, pero sí presentarlo y ponerlo en la mesa. Es que ahí es donde está el alcance. Ahí es donde está el alcance. Eso sí puede hacer un diputado o un político en general. Puede hablar con instituciones, puede presentarlo, puede tratar de movilizarlas, puede organizarlas, puede sentarlas en una mesa todas y presentarles este es el proyecto que se debe hacer. O lo que nosotros creemos que se debe hacer. Aquí está la tierra, donde se puede hacer, aquí está el dueño de la tierra, aquí está cuánto va a costar. Pero eso no es un rol constitucional del diputado. Y ahí es donde vamos a comenzar a entender qué roles te exige la ciudadanía y cuáles son los que están dentro de tu alcance para poder hacer. Yo creo que lo debo hacer. Yo creo que esencialmente si de yo llegar al poder, yo me actuaría en pro de poder hacerlo siempre de forma legítima, siempre de forma transparente, pero tu alcance no es completo, en el sentido que la responsabilidad sobre la construcción de hospital sigue siendo de la Caja de Seguro Social o del MINSA, no es tuya. Pero la gente te lo va pidiendo como si fuera tu responsabilidad. Claro. O fuera parte de tus alcances. Y no, ahí vamos a lo mismo. Sí, digo, o sea, él te pide a ti porque tú eres el que estás ahí. O sea, mira, yo lo llevo un poquito más arriba. No es solo porque eres el que está ahí, sino porque la figura presidencialista, que es la que vivimos, o sea, nosotros hemos estado sobre todo presidencial, la mayoría de decisiones pasan por la presidencia. No, lo que te quiero decir es que tú eres el que está ahí caminando. Y ahí es donde entra la descentralización, por ejemplo. Y nuevamente vamos a lo mismo. Si te veo a ti, te lo voy a pedir. ¿A quién más se lo voy a pedir? Efectivamente. El de la Caja del Seguro Social no va a ir a caminar a... Y es efectivamente ese problema. Y es efectivamente ese problema. O sea, cuando tienes una estructura principalmente presidencialista, donde quien decide sobre las decisiones es el man que trabaja en Ancón, en una oficina después de 10 puertas, para ver la comunidad, para ver el problema de una comunidad que no conoce, que no ha caminado, que no tiene acceso a los vecinos. Y que no le importa. Y que no necesariamente le importa. Yo creo que adicional a tú poder ser un motor para poder conectar a ese director de la Caja de Seguro Social con las comunidades, también dentro de mi lectura nuevamente debes incidir para poder hacer un cambio a la estructura de cómo funciona el Estado, para que quien sea el responsable de esa construcción no sea el que está en Ancón a 10 puertas de la comunidad, sino que haya efectivamente un proceso de descentralización que permita que los municipios, por ejemplo, puedan desarrollar iniciativas con hospitales. Eso es a lo que me refiero cuando yo hablo, en la mayoría de casos, de que efectivamente hay que hacer cambios en la estructura estatal. Hay que comenzar a descentralizar la administración pública. Hay que comenzar a hacer que el gobierno sea mucho más cercano, porque efectivamente ese problema que tú me dices a mí, hay dos formas de verlo. O es mi rol, que debe serlo, conectar a las instituciones con los ciudadanos, o también adicional a eso, tengo que hacer entender al Estado y cambiar el Estado en pro de que no sea necesario que yo como diputado tenga que hacer esa conexión, sino que la estructura estatal funcione de forma
que la comunidad esté mucho más cerca del gobierno. Ahí es donde viene Es que el rol del presidente, llevando la línea, ¿no? El rol del presidente es ser un... Yo estaba en una reunión en Dallas y el dueño de la compañía, el rol que él se había puesto era de visionario. O sea, sabes que está el CEO, él era el Chief Visionary, o sea, Officer. O sea, él era el visionario. O sea, cuando yo lo escuché, yo dije, puta, está brutal esa vaina. Porque en verdad ese es el rol de la cabeza. O sea, el rol de la cabeza es qué vamos a hacer para mejorar. O sea, vamos a implementar de repente políticas de reciclaje o vamos a poner una... ¿Me explico? O sea, tu rol a la cabeza, llevando lo que estás diciendo de que esa es la figura, o sea, todo se maneja desde allá, ese debería ser el rol. Claro. Yo pienso que qué cool sería si la cabeza lo único que está pensando todos los días es qué vamos a hacer para mejorar X o Y está hablando con los diputados. Pero yo siento que eso nunca va a pasar porque la estructura no lo va a dejar. O sea, la estructura la diseñaron para que eso no pase nunca. Te voy a poner un ejemplo. Yo estaba en una reunión con una gente en Estados Unidos y uno de los que estaba ahí, habían varios, pero uno de los que estaba ahí, graduado de Harvard, había estado en la promoción de Obama, estamos hablando de gente un poquito inteligente. Y recuerdo que él me explicaba cómo funciona el tema de la educación y los impuestos en las zonas y por qué el sistema está diseñado para oprimir. Entonces él me explicaba, por ejemplo, lo que te pasó a ti cuando empezaste a debatir con gente de dinero y empezaste a ver que estaban en varias cosas y eran súper inteligentes. Súper educado, ¿no? Súper educado. Pero súper educado, digo, pero también yo te puedo dar toda la educación del mundo y si tú no eres, si no tienes un poquito de inteligencia, por más libro que te presente... Claro, por eso me refiero a que tiene un caudal de puertas que no tiene una persona en el barrio. Correcto. Entonces, y el sistema como funciona ya es, tú tienes digamos, un distrito, o un corregimiento, y los impuestos de ese corregimiento, los impuestos de que la gente paga, de ese corregimiento, van a los colegios públicos, Entonces, imagínate, si tú vives en un barrio de gente de dinero, obviamente esa gente paga muchísimo impuesto y esos impuestos van a los colegios públicos. Los colegios públicos son de los mejores. Sin embargo, en los barrios pobres, mismo ejercicio, la gente pobre paga menos impuestos. Y el colegio tiene menos recursos y si tengo menos recursos no voy a tener los mejores profesores. Claro. Entonces, el sistema, y pienso que acá funciona igual, está diseñado para empobrecer. Pero, y aquí te quería hacer una pregunta. ¿Cuál es tu opinión de la gente de dinero en la política? O sea, por ejemplo, y llevémoslo a cómo estás financiando tú tu campaña. O sea, porque todo, o sea, hoy en día todo cuesta dinero. Claro. Me gustaría saber cómo haces y cuál es tu opinión. He escuchado, y te pregunto porque he escuchado, la cantidad, por ejemplo, un diputado o un precandidato a diputado, creo que hasta $300,000 es lo que el Estado dice que te puedes gastar. Claro. Déjame decirte algo, yo no sé qué independiente tiene $300,000 por ahí y dice, sí, aquí van $300,000 y los voy a votar o a invertir en mí porque yo creo en mí y quiero hacer una diferencia. Entonces, no sé si quieres darme tu opinión ahí de ese tema. $342,000 es lo que ganarías o máximo. Un poquito más, un poquito menos. En 5 años. Eso es el cálculo que estaba haciendo. $342,000. Ajá. Explícame entonces cómo me puedo gastar 300. Ojalá se gasta mucho más que eso. Solamente en las primarias te permiten 100,000
Sí, sabemos. No, y eso es lo registrado. Por eso, o sea, te permite el Estado gastarte para las primarias $100,000. Sí, es un tercio de lo que puedes utilizar. Mira, yo voy primero de atrás para adelante. Mi campaña al día de hoy no ha sido pagada por más nadie que mi persona. Y gracias a Dios trabajo, me va bien profesionalmente. No he gastado más de $3,000, he gastado menos, quizás Ok. $2,000. Wow. Un poco, $2,000 quizás como redondo. He tenido apoyo de la coalición Vamos. Ellos no me han dado nada de dinero, me han dado suéteres y celulares para buscar firmas y ya. Y gorras, muy buenas cuando estás caminando. Brutal ese trabajo que están Pero haciendo la coalición esa, ¿no? sí, sí, ahorita si quieres conversar un poquito más de eso. Pero nosotros estimamos que la campaña en general vamos a ejemplos de lo que ha pasado. 30 y pico mil gastó, un poquito más, creo que 40 y pico mil gastó Juan Diego y demás. Porque la campaña per se se vuelve un poco más cara. Que yo creo que voy a gastarme en torno a eso, 30. ¿De dónde lo voy a sacar? Espero yo que contribuciones ciudadanas de gente que entienda que la forma de hacer política ha fracasado y que entienda que hay un cambio institucional que es necesario hacer, que creo que son los más. Y que Sí, te ahorita vamos a mencionar eso. y que te pueden y te van a apoyar. No estamos hablando de pagarte una candidatura. Nosotros dentro de la coalición, por ejemplo, tenemos límites para donaciones. Ninguna persona nos puede donar más de $2,000 sin hacer una declaración de intereses. ¿Ok? De $2,000 a $10,000 de declaración de intereses. 10,000 o 5,000, no estoy tan claro. Creo que es de $2,000 a $10,000 declaración de intereses. Antes de eso no declaración, pero tienes que decir quién fue quien te donó. No una empresa, de la empresa, de la empresa, de la empresa, sino una persona natural. Son los únicos que recibimos donaciones. No he trabajado al día de hoy con donaciones fuertes y no pretendo llevar mi manera de hacer política respecto a eso. Porque no quiero que mi campaña dependa de nadie. Si al día de hoy no he dependido de una de un partido político, no quiero que dependa de un empresario que lo patrocine. De no conseguir el dinero, yo apretaré en los lugares donde tenga que apretar y trataré dentro de lo posible de mantenerme presente en las comunidades, que al final del día ese es el verdadero diferenciador de nuestra candidatura respecto a las candidaturas de los demás partidos. ¿Es caro? ¿La política es cara? Sí, pero no debe ser así. La política definitivamente no No debería ser así. no depende del dinero y no debe generar esos incentivos. Y aquí voy a la segunda pregunta. La gente con dinero en la política. Yo siento que quien se meta a política no debe meterse para hacer dinero. Esa es la dinámica importante. Si tú te metes a la política para servir a la comunidad, para llevar tu proyecto de país, que por ejemplo, creo que se ha entendido claramente que mi proyecto de país va más allá de luchar contra la corrupción, sino que hay un cambio institucional que se tiene que hacer, y un cambio histórico que se tiene que hacer. Y yo pienso hacer lo que están haciendo quienes son los líderes de la coalición. Yo pienso entrar a la política y salir por la puerta grande. Poder salir y regresar a mi casa y ser un profesional de toda la vida. A mí me queda una vida por delante. Tú sabes que estoy un poquito en desacuerdo ahí. Voy a terminar de desarrollar mi idea y quiero escucharte. Ajá. Yo quiero entrar a la política y salir por la puerta grande. Si quiero aspirar a otro puesto, por ejemplo, o quisiera aspirar a una reelección, que no al día de hoy no lo veo como una alternativa, quiero poder hacerlo no porque la gente me lo exige, así dicen los políticos siempre, sino porque entiendo que es lo correcto. Y yo quiero, y al día de hoy he actuado siempre haciendo lo que yo creo que es correcto. Yo no he actuado en contra de mis principios, y eso es lo más valioso dentro de la dinámica, pero que yo puedo hablarle a todas las personas a los ojos y decirles genuinamente que aunque tengamos opiniones diferentes, aunque tengamos una visión de país diferente, aunque tengamos una forma de trabajar diferente, lo único que usted no se va a llevar de mí es que yo soy un mentiroso, que yo soy una persona que no está tratando de hacer las cosas bien, que yo no soy una persona que está haciendo lo mejor que puede para entregárselo a la comunidad. En esa vía, yo quiero irme nuevamente así. O sea, yo pienso, sobre todo al entrar, cómo voy a salir. Porque yo no quiero salir dependiendo ni haciendo no quiero salir dependiendo de tener que mantenerme allí, como comentamos con los ejemplos anteriores, ni tampoco pasando vergüenza en la calle. Que en los restaurantes la gente me mire mal porque hice un mal trabajo, Sí, eso es horrible. que tenga que mantenerme encerrado en mi casa, que tenga que vivir con portones cuando antes vivía en una barriada abierta porque si no me destruyen la casa, que tenga que estar preocupado por que
porque le disparan a mis asistentes. Eso ha pasado con diputados de Panamá Norte y ha pasado con diputados de San Miguelito. Pensé que iba a decir que te había pasado. No, gracias a Dios no. Pero yo quiero poder irme por la puerta grande y parte de ese esfuerzo es poder lograr eso, poder lograr y tratar de entrar con la menor cantidad de compromisos asumidos. Y yo sí se lo digo a todas las personas que han intentado apoyarme. O sea, donar para mi candidatura no en ningún sentido refleja de ninguna forma que estás comprando palabras mías, que estás comprando forma de ser mía. No, o sea, estás donando a una candidatura independiente que tiene una visión de país muy específica, que es que hay que hacer un cambio constitucional e institucional importante. Y ese cambio lo podemos ir definiendo en el tiempo. Tú sabes que quiero tocar un par de puntitos ahí. Mencionabas el tema de que la gente que te quiera ayudar, o sea, que no sientan que van a recibir nada a cambio, ¿no? Definitivamente. Hace poco escuché de una cena de un candidato, un precandidato a diputado, $1,000 el plato. Entonces, yo preguntaba, o sea, ¿y el que te da los $1,000, qué espera a cambio? O sea, ¿qué espera te estoy dando $1,000? O sea, ¿qué crees que porque me caíste bien? Eso es interesante, no... O sea, pero para que te des cuenta, o sea, O sea, la política es cara, ojo, y yo lo entiendo así, pero, y aquí es donde la arista, o sea, cada uno tiene sus métodos de trabajar, si ellos lo ven relevante y si ven que eso realmente va a cambiar y va a hacer que más gente los apoye, bueno... No, pero lo que te quiero decir es que, o sea, yo pienso que está mal. O sea, yo pienso que yo pienso que el dinero privado no debería entrar. O sea, yo pienso que el Estado... Aquí vamos nuevamente al tema institucional, porque, por ejemplo, hay dos visiones de la teoría. Está la teoría de la inversión pública a la hora de hacer campañas políticas, que a mí me parece legítima, pero tiene su conjunto de aristas problemáticas en el que se vuelve mucho más caro para el Estado hacer política y no necesariamente tú quieres que tus impuestos se dediquen a hacer un juego político. Pero es que... Sorry que O el dinero privado. Ajá, pero sorry que te interrumpí. El tema del dinero privado, ¿ok? Si dejo entrar el dinero privado, tengo que pagar el favor. O sea, ahí están las reglas claras. Pero vamos a verlo como está diciendo que de repente la persona dice, yo no quiero que mis impuestos vayan a eso, ¿no? Pero, o sea, si yo te lo pongo en blanco y negro, si tus impuestos no van para apoyar los independientes, que por ejemplo tienes un 7% solamente para los independientes. Y de ese se distribuye creo que 1/3 a presidencia y lo demás a los demás puestos. Sí, pero o sea, debería ser totalmente al revés. O sea, los partidos políticos que tienen una estructura de donantes, ¿ok? Los partidos políticos tienen una estructura de donantes. O sea, ya un partido político, ¿tú crees que un partido político llega y ya no sabe qué puerta va a tocar? O sea, ya... No, claro, totalmente. Ya tiene un grupo de gente que aportan y aportan hasta varios partidos. Claro. Entonces, yo preferiría que mis impuestos vayan... O sea, yo preferiría que el dinero privado no entre, ¿ok? Que no entre a la política y el Estado diga, bueno, aquí hay... no sé, $20,000, me dijiste que te vas a gastar $40,000. Aquí hay $40,000. No sé si me voy a gastar eso, espero que menos. Pero o sea, lo que te quiero decir, lo que sea, aquí tienes esto, o sea, tú eres el que recogiste más firma, ¿ok? Tú eres el que más caminaste, tú eres el que más hiciste, ¿me explico? Hiciste el trabajo, ¿no? Ok, aquí tienes el dinero, esta es la recompensa, aquí tienes el dinero para que vayas y hagas, ¿ok? Y compitas. El problema es que, volvemos a lo que te decía ahorita, el sistema está diseñado para que tú siempre quedes abajo y el otro quede arriba. Definitivamente. No, y eso... Yo creo dos cosas. Yo creo que quien te debe apoyar... Llevamos 1 hora, wow. No sé cuánto tiempo más tienes. Pero yo creo que quien te debe apoyar debe ser las personas que creen en ti. Yo creo muy claro el tema de las reglas claras. El tema de las reglas claras respecto a qué responsabilidades asume. Yo definitivamente no pienso que es positivo ni rentable en ninguna forma hacer una recolecta de $1,000 por plato. Me parece una locura. Imagínate 3 platos y pagaba la inversión. 3 platos me pagas 1 año siendo candidato. Pero lo que sí creo real, sí creo posible es que tengas personas
y las hay, personas con intereses en pro del país que quieran apoyarte 100%. y que esa persona no te pida nada a cambio. Yo no sé este candidato si realmente pidió algo a cambio, si pide algo a cambio respecto a ese dinero. Es que no tienes que pedirlo. El que te lo da está esperando algo. Ahí es interesante la dinámica porque no, ¿dónde ponemos el margen? Cuando me pides 500 no, pero cuando me pides 1000 sí, cuando me pides 999 no, cuando me pides... ¿Dónde queda el... Porque es súper subjetivo. ¿Dónde queda el monto de dinero que te puede dar alguien para que no te pida una conciencia? Por eso para mí es mucho más claro. Pero eso es relativo al poder adquisitivo de la persona. Por eso. De repente para mí $1000 no es nada, pues. Y ahí es donde vamos. Quizás las personas que fueron a ese almuerzo, a esa cena o lo que sea, $1000 no es nada. Pero por eso ahí es donde vamos a que, para no basarnos en subjetividades, yo lo que trato de plantear aquí en el podcast, en la calle y frente a gente que podrían aportarnos algo es que tienes que tener reglas claras. Y mi regla es súper clarísima. O sea, mi candidatura no de ninguna forma va a tener influencias o dictámenes de personas que nos apoyen. Por eso, y a mí me encanta mucho más esto, yo quiero dedicar la mayoría de mis apoyos a personas asalariadas que les va bien en la vida, que no son los dueños de las empresas que tienen intereses particulares y quieran aportarme, ¿sabes qué? Ten $400, ten $500, ten $600. Yo no necesito, no es que no necesito donaciones de $1000, obviamente la campaña es cara, pero si esa donación viene amarrada a un tipo de favor o a indirectas, yo prefiero cerrarlo. Yo conozco actualmente un diputado, que no voy a mencionar su nombre porque obviamente no me da permiso contar esa historia, que me comentaba que en la candidatura pasada le escribió a alguien por WhatsApp: oye, mi papá te quiere donar 7000 palos. Le mandó la captura de que le mandaron el dinero por su cuenta. Ahí están los 7000 palos de tu cuenta. ¿Qué hizo este diputado mientras estaba caminando en una comunidad? Agarró, tiró los 7000 palos para atrás. Yo no iba a aceptar esa plata, sin conocer quién es. Y eso es algo que hay que hacerle entender al ente privado, que tú no compras candidaturas. Y también puedes ver, y esto pasa bastante, que tampoco lo han hablado mucha gente, ¿qué pasa con los que son políticos profesionales? En lo independiente también lo puedes ver. Y eso a mí me parece una alarma, que me parece raro que nadie haya hablado de esto. Pero, ¿cómo hay personas que creo que estoy pasando por el tiempo? No, pero tranquilo. ¿Cómo hay personas que pueden dedicarse 12 meses a caminar sin tener que trabajar un solo día? Eso me parece una locura. Locura. Yo no tengo una forma humana de entender cómo tú, a menos que te hayas planificado y que hayas ahorrado por 5 años, que tú puedas dedicarte un año completo sabático a dedicarte a caminar. Yo creo que hay que preguntarse quién patrocina a esa gente. Porque al final del día, quien los patrocina, como tú bien dices, terminan cobrando los favores. Y eso, dentro de mi candidatura, no lo vas a ver hoy, nunca. Yo trabajo de 8 a 5. Yo salgo de mi trabajo a buscar firmas. Trabajo aquí cerca de San Francisco. Regreso cansadísimo a mi casa, me acuesto a dormir, me levanto el siguiente día, irme a la oficina a trabajar y hacer lo mismo. Y quizás hubiera tenido un mejor rendimiento si me hubiera podido dedicar a ser político profesional. Sí, probablemente. Pero mi candidatura definitivamente no tiene nunca y nunca va a tener esta mirada de dedicarse exclusivamente a hacer de la política algo más caro y algo más costoso, que lo es, pero uno puede hacer acciones para que no lo sea tanto. Y créanme que al final del día eso no define quién termina ganando. Define dentro de estructuras muy particulares, pero en la medida en la que tú caminas de forma honesta, de la manera que tú generas relaciones genuinas con las personas que están firmando, con las personas que están apoyando, no es quién más plata tiene quien termina ganando, es quien, como dije desde antes de comenzar a grabar, quien tiene asumidas las necesidades, quien tiene asumidas de forma más clara las necesidades de las comunidades. Claro. Quien dentro de su discurso lo sabe articular mejor. Y a más gente, obviamente. Al final del día, eso es lo que termina definiendo quién gana y cómo gana. Y bueno, o sea, respondiendo a la pregunta, yo creo que lo que no debe haber es políticos profesionales. Debe haber profesionales en la política. Eso sí debe haber. 100%. Políticos profesionales, a mí un red flag gigante es que una persona se dedique exclusivamente a hacer esto. Por lo menos en campaña. En pre-campaña, perdón. En campaña ya te digo, obviamente tienes que dedicarte exclusivamente a hacer esto para poder ganar.
red flag súper gigante también es que sean, que no seas claro respecto a quién te da dinero. Que no me digas que te gastaste $2,000, pero tienes vallas que obviamente cuestan solo la valla esa $2,000 y tienes 6. Ujú. O sea, no hay forma de hacerte creer eso. Y un red flag importante también es ver con quiénes caminas. Porque yo no le pago un solo centavo a nadie para caminar conmigo. Pero no es porque no quiera. Y hay gente que me apoya y compramos el almuerzo, lo pago yo y así, pero yo no consigo esa idea de que tú estés pagando a la gente porque te están apoyando. Eso no es... No, los dirigentes, todo. O sea, todo es una... Ese sentido perturba un poco la democracia porque no, vamos a lo mismo y que si quieres, no sé cuánto tiempo más tengas, pero si quieres entramos al tema que habíamos comentado desde antes, el tema de partidos políticos. O sea, al final del día las dirigencias de los partidos están acostumbrados a gastarse miles de dólares para poder tener gente caminando y mueven buses de 3, 4 buses completos llenos de gente para que vean que en cada lugar andan caminando y un montón de gente. Pero claro, esas personas están caminando ahorita en las cumbres, pero mañana van a estar caminando esas mismas personas en Corundú, esas mismas personas van a estar en otros lados. O sea, para apoyar al político básicamente con manzanillos. Que de nuevo, vamos a lo mismo que hablamos antes. Necesidades de la gente quiere trabajo, bueno, no tiene nada que hacer, bueno, Claro. métete el bus y vaya a trabajar. Apoyando gente. Dicho esto, yo no creo necesariamente que ahí sí, que este sea un debate más complejo. Y no, por eso te digo, no sé qué tanto tiempo más tenga. No, yo creo que ya, más que nada me preocupa es el video. Yo Ok. creo que ya, aquí no tenemos problema, pero el video sí lo perdemos. Ok. Eh, Después de mucho tiempo. sí, Ok. si quieres, vamos a ir cerrando. Lo que te iba a comentar, que me has comentado que para ti los partidos políticos están no necesariamente bien. Yo creo que así mismo como tenemos que elevar el debate a nivel institucional, tenemos que elevar el debate a nivel de partidos. Yo creo que deben haber en Panamá figuras de partidos políticos, deben existir, pero que no deben ser estructuradas como están estructuradas en este momento. Porque al día de hoy yo te pregunto, ¿cuál es la ideología del CD? ¿Cuál es la ideología del panameñismo? ¿Cuál es la ideología del PRD? No hay forma clara de poder definir. ¿Son izquierdas, son derechas, son arriba, son abajo? ¿Qué postura tienen Lo que respecto a los caiga. temas? Son extremadamente convenientes, eso es lo único que está claro. Em, yo debo poder sentirme identificado con una estructura política. ¿Porque qué es un partido? Un partido es quizás la segunda herramienta de participación ciudadana más real que debe existir. La primera deben ser las comunidades. La segunda, dentro de mi lectura, deben ser los partidos políticos. Deben ser una estructura en la que yo me sienta identificado, no solo con el líder, porque ahorita se sienten identificados todos con los líderes, me cae bien este man, me cae mal, sino que se deben sentir identificados con lo que moviliza a nivel de ideas, a la estructura de país, a la idea de país que tengan. Y eso es para mí el principal problema aquí. O sea, no es que los partidos políticos sean necesariamente malos. Es uno, tiene una dirigencia horrible. Pero es que o sea, todos los partidos tienen que tener un capitán. No, definitivamente lo deben tener, pero Y si yo tengo 9 partidos, que es lo que hay ahora mismo en Panamá, son 9 capitanes, ¿ok? Y cada uno tiene una agenda. O sea, y es que la deben tener. La deben tener. O sea, pero el problema es que la agenda no se basa en principios ideológicos o técnicos. sí, pero es que la agenda no se basa en Panamá. No, La agenda se basa en lo que lo que decías del político que tiene toda la vida. claro, Él tiene toda la vida en el mantenerse en el círculo, poder, o sea, ¿ok? Pero porque él tiene que rendirle cuentas a la a gente. su equipo. A su equipo, ¿ok? Entonces, ¿cómo yo no puedo pensar en mi equipo y puedo pensar Ya en en el mi país? Yo O lo, sea, yo lo, yo lo, hay yo lo llevo un una... poquito más lejos, incluso cuando te hablan de que el PRD vota, ellos tienen una palabra que yo odio que se llama disciplina partidista. Ujú. No, el PRD vota así porque es disciplina partidista, porque tienes que ser disciplinado a nivel de voto. Eso es poner el partido sobre el país. Ok. Y ¿Qué partido no hace eso? ¿Qué partido pone el país antes que el partido? pero es que Si ya ves alianzas... pero es que vamos a lo mismo, o sea, el problema es cómo están de pervertidos los partidos en este momento, porque lo que se deben enfrentar dentro de los partidos políticos deben ser visiones de país. Y ahí es donde va el tema. Porque no es que pongas el partido primero. Digo, no es que pongas el país sobre el partido, perdón. Sino que debes poder enfrentar visiones de país. ¿Sabes qué? El PRD tiene esta ideología que es muy clara, que vamos a poner ejemplo, son
o vámonos con otro partido, el FAT, por ejemplo, tiene una ideología muy clara sobre la izquierda, estructural, que no la tienen, pero estructural, organizada, que tú tengas ideas específicas, que tú te puedas sentir como una persona de izquierda, que no soy de izquierda, pero tú como una persona de izquierda te puedas sentir vinculado con ellos y que sean tu representación política y que al final del día se enfrenten contra la otra representación política de otro tipo de estructura política y no es que pongas el partido encima del país, sino que pones la visión del partido como la visión que tú crees que debería llevar el rumbo del país. Y eso sería mucho más sano. O sea, el hecho de que en Panamá no haya ideologías es un problema también, porque al final del día los partidos son maquinarias de empleo, Ujú. que eso es lo que son al día de hoy, pero no es Pero necesariamente... maquinaria de empleo de turno. Ah, sí, no, definitivamente. El turno es el que manda. Pero no, pero no necesariamente por eso la estructura partidista debe ser necesariamente mala. Porque no, es un tema de encuentros de visión de cómo tú ves el país. Coyunturalmente nosotros tenemos una estructura, que es la coalición Vamos. Nosotros no somos un partido político, pero nosotros tenemos más candidatos probablemente que muchos partidos políticos del país. Totalmente. Pero ¿por qué nosotros lo tenemos y por qué nosotros hemos podido llevarlo bien? ¿Por qué hemos podido ponderar las candidaturas, que tenemos un 97% de acierto? Porque tenemos una visión como estructura muy clara, 8 pilares de trabajo, un esfuerzo que se basa en estos principios, en principio de no hacer mucho gasto, en principio de trabajar en equipo, o sea, este conjunto de cosas que no tiene un partido, que no tienen la mayoría de candidatos, son los que marcan la diferencia y es cómo se debe estructurar una organización política, porque al final del día eso es un partido, el partido es una organización política y todos somos políticos. Y a lo que yo quiero llegar como país es que nosotros podamos sentir identificados con una estructura política. Que tú puedas sentir, sabes que yo soy de esta bandera, tú eres de esta bandera, o tú no eres de ninguna bandera porque ninguna te representa. Pero no te representa no porque sean unos ladrones, sino que te representa porque tus ideas no se ven representadas. Correcto. Y ahí es donde yo voy. Y para mí esa es la estructura que debe ponderar. O sea, los partidos deben existir. Son estructuras, obviamente deben cambiar, tienen que tener muchas reglas por dentro que deben cambiar. Por ejemplo, la obligatoriedad de traspaso de mandos, el tema de la participación mucho más igualitaria, el tema de la representación de la juventud. Hay un conjunto de estructuras que se tienen que cambiar. Pero la figura misma política de un partido debe existir no como lo que existe en este momento, sino como una estructura que te represente ideológicamente. Sea como sea. Y eso sí es positivo, porque, de nuevo, quizás me estoy adelantando, quizás todo lo que hemos conversado son conversaciones adelantadas a las primeras luchas contra la corrupción y este conjunto de cosas, pero son lo que debemos llegar como país. Y al final del día, ¿por qué la gente debe votar por una persona que debe pensar de esta forma? Porque al final del día yo creo que, de nuevo, hay un conjunto de problemas que todos lo sabemos, que vamos a solucionar y el objetivo es solucionarlos a corto plazo, pero cuando lleguemos a la segunda fase, cuando ya logramos solucionar esto, que espero lo podamos solucionar en las próximas elecciones, de nuevo comenzar a hablar de decisiones de país, comenzar a encontrarnos Ujú. en las que en las que la gente se va a parar y pueda sentirse identificado con alguien o algo. Y es lo que tenemos que lograr. Y es lo que yo quiero que como país, como sociedad, comencemos a tener debates de ideas, que regresamos a lo otro, debates de ideas, debates de gente que pueda realmente sentir una clara afinidad y que pueda ponderar claramente sus problemas resueltos por medio de las visiones e ideas de los candidatos, no por visiones cortoplacistas ni acciones cortoplacistas, sino que entiendan que quien toca su puerta tiene una visión de país con la que ellos se sienten identificados y eso es lo que yo quiero demostrar a la gente, que yo tengo una visión de país muy clara de cuáles son los cambios que se deben hacer y que si no se logran, realmente vamos a seguir el mismo problema de siempre. Ya. Excelente. Bueno, Neftalí, muchísimas gracias por venir. Vamos a tener que retomar la conversación porque nos quedó, Bastante tema, sí, entero. nos quedó bastante material por abordar, especialmente los partidos políticos. No, y eso, hay un montón de Yo- temas que eso, las Sí. preguntas abordan un montón más y Yo- que son temas complejos. Sí, pero bueno, o sea, lo importante es que tenemos la disposición del cambio. Yo creo que Efectivamente. ese es el paso uno y estamos mejor que ayer, ¿no? Que esto no existía. Así que bueno, nuevamente muchísimas gracias. Vamos a colocar tu información, incluso la cuenta de banco para que las personas puedan hacer las donaciones, tus redes sociales y todo eso. @ Neftalí Zamora ahí en todas las redes sociales, neftalizamora.com, 64222076 es mi número de teléfono personal.
y el que tienen todas las comunidades también. Y nada, quien quiera donar siempre y cuando, o sea, tenga... Siempre y cuando sea menos de... No, si es más, bueno, tienen que llenar el... pero siempre y cuando entiendan que una donación no compra la voz de quien está hablando en este momento. 100%. Bienvenidas sea si quieren una visión de país similar a la mía. Y el objetivo es comenzar a organizar más gente para que más gente podamos transformar este país, que es más complejo que solo luchar contra la corrupción. Hay que luchar contra la corrupción como primera instancia, pero hay muchos cambios pendientes, cambios que son complejos, que es necesaria que los mejores hijos de la patria estén ahí para poder lograrlo. Amén. Bueno, muchísimas gracias, Neftalí. Precandidato a diputado independiente para el circuito de Panamá Norte. 8-5, así es. 8-5. Las Bueno, cumbres y muchísimas libres gracias. y todo lo demás. Hasta luego. Chau. Únete a nosotros en este apasionante viaje hacia un futuro prometedor para Panamá. La realidad en palabras. Escúchanos en tu plataforma de streaming favorita.